terminó en Cuba, justo a finales de abril del año pasado. Y no, digamos, yo salía de un problema de salud. Entonces yo, para la primera etapa, hace cuenta que tenía un avance de la obra, que hubo un intento de hacer otra cosa un poco diferente hace un par de años o no antes, pero no nada significativo. Entonces cuando surgió la idea, porque teníamos una invitación a Cuba, entonces me pidieron que tenía que llevar algo nuevo, ya había llevado casi todos los montajes disponibles a Cuba. Cuando mi mamá ya estaba bastante grave, cuando nos veíamos, siempre que nos veíamos, me decía, es que mataron a Federico, asesinaron, y era un tema recurrente en ella cada que nos veíamos. Entonces siempre como que lo tenía muy presente en sus últimos días. Quiero pensar que la mayoría conoce a la maestra Mireya Cueto, ¿verdad? Sí. Entonces, pues yo me quedé con eso, pues. Entonces, pues ya murió mi mamá y yo seguí trabajando, haciendo mis cosas, y hice otros montajes en los últimos años. Y luego, pues surge esta posibilidad de ir a Cuba. Entonces dije, no, pues agarro Federico Granada y Primavera. Cuando se monta una obra hay como dos procesos: el proceso de montaje y el proceso de funciones. Por ejemplo, yo trabajé mucho con Hugo Iriart y teníamos una gran diferencia. Para él la obra terminaba en el estreno, y nosotros, para alguien que está en escena o actúa, la obra empieza. Como que todo es preparativo para que estrenes y te puedas presentar. No he trabajado tanto solo. Este es mi segundo unipersonal. El anterior es Troca el Poderoso, no lo pueden conocer. Y creo que en este sentido, en esta obra es un tema que me tocaba por la relación con mi madre, la relación con la música de Revueltas, y entonces yo un poco surgió porque la idea era cómo más se le homenajeó a García Lorca. Entonces ahí fue que surgieron todos estos 6 poetas que salen, que aparecen, y de allí es tomar el texto y irlo trabajando. Por las temáticas que tiene, muy documental, que también a mí me parece que entra en un área como de lo innovador. Yo no he visto trabajos así, con esa base documentalizada, donde está todo el tiempo haciendo referencias históricas que además también te van súper identificando, al menos en mi caso, que también soy hijo de titiritero, también conozco algo de Lorca y de la influencia que tuvo sobre los títeres en Latinoamérica. Pablo Cueto es abajo del escenario y arriba del escenario la misma persona, y ahí yo siento que quizá hace falta quizá un trabajo de mayor trabajo actoral, de desdoblamiento, de movimiento, porque por momentos se me tornó un poco plano, un poco monótono, y me cansé un poco también durante el espectáculo, y eso creo que no está tan bueno. O sea, siento que muchos espectáculos nos pasa, probablemente a mí en algunos espectáculos también me pasa, que no sabemos tener tantos matices de actuación, de ritmo, de voces, y ahí el espectáculo se puede tornar un poco pesado, y además tiene una carga de información muy grande. Entonces, ¿cómo hacerlo más dinámico ahí? Creo que sería lo que yo te podría aportar como mirada. Del resto creo que es un trabajo que a mí me movió mucho. Que fíjate, somos una compañía muy involucrado con lo que pasa socialmente a nuestro alrededor. De hecho, estamos como Teatro Tinglado de hace tiempo, pero también ya fundamos como otro colectivo, incluyendo al grupo y otras personas, que le llamamos Desde la Memoria Teatro. Hay una búsqueda en mí, por un lado, de crear un personaje a partir de mí mismo. Como una personalidad escénica y una personalidad fuera de la escena. Y entonces, porque inclusive hay muchas vivencias personales que están en la obra, o sea, cosas de mi familia, o a veces propias, autobiográficas, pero estaba un poco dibujado desde antes, porque desde El Informe Negro, que es otra obra, es muy similar a la relación que tiene
Manola, la mamá de Tom, el detective, con la relación que yo tengo con mi madre. Hay muchas similitudes. De hecho, en la obra usamos textos de mi mamá. Sí reconozco que es un trabajo que ahorita para mí está en proceso de cómo diferenciar cuando digo una poesía a cuando digo la biografía. Lo trato de hacer como en un sentido más plano, más dicho. En la poesía trato un poco de diferenciar, pero creo que finalmente lo que tú dices es cierto y creo que es falta de experiencia actoral. Me dices que es espectáculo tuyo, ¿no? El espectáculo es mío y es dirección de la persona a la que yo invité, pero entonces el concepto artístico pues también es tuyo, entiendo, Sí. ¿no? ¿Qué hizo el director? Pelearse conmigo. Es una manera de hacer dirección de actores, ¿no? El concepto de lo que es la dirección creo que está en vías de transformación, porque antes era como el director muy autoritario que decía, el actor está aquí, Muy marcado. el actor está aquí para obedecer al director y a someterse a la voluntad del director. Entonces yo creo que actualmente no creo que soy el único que está cuestionando este asunto. Claro. Sí, claro. Pero sí creo yo en la dirección o en la repartición de las funciones en la escena. Y yo creo que cumplimos diferentes funciones. Entonces hay que a lo mejor redefinir, o si se le dice director escénico, si se le dice colaborador. Y nos ha pasado con Troca, y entonces de repente uno se plantea un proyecto que en primera instancia te queda grande. Claro. Y yo creo que todavía con Federico Granini en Primavera, todavía la propuesta me está quedando grande. Pero el reto mío es justamente llegar con el tiempo y el trabajo a la medida de la obra. Porque si no, porque para nosotros el teatro es nuestra escuela, con eso aprendemos. O sea, yo cuando empecé a hacer teatro, yo estaba haciendo escultura antes, decidí hacer teatro, a mí no se me ocurrió que había que estudiar. O sea, lo que dije, para hacer teatro hay que formar un grupo, porque es lo que se hacía. Y en los títeres se maneja mucho al estilo renacentista del maestro y el aprendiz, ¿no? Mucho de... Yo tuve tres, una fue mi mamá misma, que trabajar con ella pues fue enriquecedor. Rodolfo Valencia, que es un director y dramaturgo que fue muy importante, la generación de mi mamá. Y él, al triunfar la Revolución Cubana, él decide irse a Cuba a hacer teatro popular en 1960. Entonces, y estuvo unos años allí, luego funda Teatro Conazupo, que es conocido en la historia de México, luego funda el proyecto de arte escénico popular, donde yo ya participé allí en eso. Y yo creo que en ese sentido me gustó mucho esto que comentabas acerca de que te queda grande el proyecto porque te estás apropiando de él. Yo creo que una manera en la que te puedes apropiar de él pues es justo hacer evidente este grado de cercanía que tienes con este proyecto, que tal vez eso te ayudará a tener esa energía que de repente puede llegar a hacer falta, puede que no, porque yo creo que también ahí está en reflexión, tal vez el hecho de verte a ti interactuando de una manera cotidiana también no es algo que le quite al proyecto.